Capítulo 241. El ataque furtivo falló. Al ver la transformación de Amon, el gordo inmediatamente frunció el ceño. Esta capacidad de convocar zombis parásitos desde el interior de su cuerpo era algo de lo que nunca antes había oído hablar. Con solo observar el aura que emanaba de Carnage Red, Fatso pudo darse cuenta de que su fuerza de combate había cambiado drásticamente en comparación con antes. No solo Gordo, sino todos los demás también tenían expresiones serias. Solo David mantuvo la calma mientras miraba a Eamon, incluso cuando su mirada se desvió hacia Louisa y Lucinda. Comprendió que estos tres individuos habían venido con gran determinación y estaban decididos a matarlos a todos. Su presencia era más siniestra y poderosa que la de cualquier otro zombie que hubiera encontrado antes. Habiendo avanzado al nivel 10, David sabía que su mayor adversario no era Eamon ni las hermanas Louisa. Era la figura fuera del garaje. Tan pronto como apareció Alejandro, Carlos sintió su presencia e informó a David. David dedujo inmediatamente que esta persona probablemente era el cerebro detrás del control de Alvin, orquestando la muerte de Abraham. Incluso los tres individuos que tenía delante eran muy probablemente sus secuaces, ya que parecían estar implacablemente obsesionados con él. Sin embargo, David no sintió aprensión, en cambio, sintió una sensación de anticipación. Sabía que los secretos de la segunda luz roja, y tal vez incluso otros misterios del Apocalipsis, podrían revelarse gradualmente ante él. Pero por ahora, la prioridad era ocuparse de Amon y sus compañeros. Gordo, Arnold y tú os encargaréis de esas dos zombies. Déjame esto a mí. Tenemos 5 minutos para terminar esta pelea. El verdadero enemigo está afuera, instruyó David, haciendo que todos se detuvieran sorprendidos. ¿Hay un enemigo afuera? Duane miró hacia la entrada del garaje y se dio cuenta de las implicaciones de las palabras de David. Inmediatamente se tensó, comprendiendo que estaba a punto de desarrollarse una gran batalla. Aunque el objetivo de Amon no era él, sino David, Duane sabía que ahora estaban del mismo lado y tenían que luchar juntos. Yo me encargaré de esto. Tú conservas tu energía. Duane dio un paso adelante, fijando los ojos en Amon y su mirada desviándose hacia David. Sabía que él y David estaban destinados a enfrentarse en batalla tarde o temprano. Shirley también agarró su cuchillo con fuerza, su rostro sereno y decidido mientras miraba a Eamon. Sus hermosas mejillas parecían tan tranquilas como agua tranquila, pero escondido en su interior había un indicio de peligro. Con Duane y Shirley a su lado, David reflexionó un momento antes de asentir. Entendió que Duane quería que él conservara sus fuerzas, probablemente para enfrentar la mayor amenaza exterior. Entre ellos, solo David tenía el poder de enfrentarse al adversario externo. Mientras Duane y Shirley avanzaban, Carnage Red dejó escapar una risa escalofriante, blandiendo una hoja de hueso de más de 1 metro de largo. En la hoja estaban grabados patrones extraños que le daban un aire de misteriosa malevolencia. Si así es como va a ser, entonces empezaré matándolos a ustedes dos. Carnage Bright se rió siniestramente, agarrando la hoja de hueso y cargando hacia Duane y Shirley. Mientras tanto, Fatso, junto con Arnold, Duke, Sally y otros, avanzaron hacia Louisa y Lucinda. Cuando Carnage Red se acercó, Duane abrió rápidamente su cofre del tesoro y sacó una armadura con hilos dorados. Cuando sus dedos lo tocaron, la armadura lo envolvió de inmediato. Duane sabía que no podía enfrentarse directamente a Carnage Red en una confrontación frontal. Su prioridad era la autoprotección antes de idear su siguiente movimiento. Volviendo a buscar en el cofre del tesoro, sacó una figura de papel y la arrojó al suelo. Al aterrizar, la figura se expandió con un sonido sordo hasta alcanzar el tamaño humano normal. Cargaron contra Carnage Red, rodeándolo rápidamente. Estas figuras de papel rodeaban a Carnage Red, mordiendo y desgarrando incesantemente su cuerpo, intentando desgarrar su carne y piel por completo. Mientras observaba estas figuras de papel, un estallido de ira estalló en el rostro de Carnage Red. Con un rugido, giró su hoja de hueso horizontalmente y, en un abrir y cerrar de ojos, cortó todas estas figuras de papel por la cintura. Sin embargo, Duane no se sorprendió porque estas figuras de papel eran solo su diversión, destinadas a distraer la atención de Carnage Red. El verdadero ataque vino por detrás de Shirley. Cuando la atención de Carnage Red se centró en las figuras de papel, Shirley ya había cargado detrás de ellas.
En ese momento, Shirley preparó su espada en un movimiento de desenvainado, su mirada fija en la espalda de Carnage Red, esperando la orden de Dwayne. Shirley, vete. Mientras las figuras de papel caían y se convertían en un montón de cenizas, Dwayne le gritó en voz alta. Mientras resonaban sus palabras, la espada de Shirley, rápidamente desenvainada. Golpe de ondas de agua. Ella bramó y su espada creó ondas que se asemejaban al agua, cortando directamente la espalda de Carnage Red. Incluso Fatso, que estaba en combate con Loisa, se sintió atraído por el impresionante y valiente manejo de la espada de Shirley. La imponente presencia de Shirley encendió el entusiasmo de Fatso, haciendo que su fuerza de combate aumentara exponencialmente. Apretó el puño y golpeó la cara de Louisa. David también quedó un poco desconcertado por el repentino y sorprendente manejo de la espada de Shirley. Sin embargo, rápidamente entendió que Shirley no era rival para Carnage Red. A pesar de su ataque feroz y decidido, Carnage Red seguía siendo un zombi de nivel 9, reforzado por la fuerza humana de Amon, tal como David había anticipado. En el momento en que Shirley desenvainó su espada, Carnage Red ya se había vuelto lentamente para mirarla. Le dedicó una sonrisa fría y su hoja de hueso, moviéndose de abajo hacia arriba, se dirigió directamente hacia ella con una ráfaga de intención asesina. Su velocidad era asombrosa, su ataque feroz, superando claramente las capacidades de Shirley. Shirley se sobresaltó por un momento, intentando desesperadamente esquivarlo. Desafortunadamente, Carnage Red no le dejó espacio para evadir, su hoja de hueso silbó hacia ella. Sonido metálico. Instintivamente, Shirley usó la espada para bloquear, lo que provocó un nítido sonido de colisión. Al segundo siguiente, Shirley sintió como si hubiera sido golpeada por una onda de choque, haciéndola volar como una cometa con una cuerda rota. Métete con mi esposa. Fatso observó a Shirley descender del aire e inmediatamente saltó hacia adelante, atrapándola en sus brazos antes de aterrizar en el suelo. En ese momento, las cejas de Shirley se fruncieron y su expresión mostraba un dolor intenso. Claramente había resultado gravemente herida por el reciente ataque de Carnage Red. Después de todo, la táctica de Dwayne se basó en un ataque sorpresa, tomando al enemigo con la guardia baja. Sin embargo, no habían previsto que Carnage Red los detectara tan rápido. Con el nivel más bajo de fuerza de Shirley, no tenía medios para resistir y tomaría tiempo recuperarse de sus heridas internas. Mirando a Shirley con compasión, el gordo la acunó en sus brazos. Sophie corrió y usó Stellar Healing para cubrirla. Déjame esto a mí. Ve y ayuda a los demás, le dijo Sophie al gordo, al mismo tiempo que curaba a Shirley. Fatso asintió y colocó suavemente a Shirley en el suelo. Con el rostro torcido por la ira, cargó hacia Carnage Red. Voy por ti. Si algo le pasa a mi esposa, te cortaré en pedazos y te daré de comer a los perros. Como un loco, sus ojos se volvieron carmesí. Capítulo 242. David tomó medidas. Esto sorprendió mucho a todos. Nadie esperaba que la lesión de Shirley desencadenara el modo frenético de Fatso. Dwayne sintió remordimiento por sus acciones recientes mientras veía a Fatso cargar hacia Carnage Red como un toro furioso. En el momento en que Shirley lanzó su ataque, el propio Dwayne también había cargado con su espada, intentando flanquear a Carnage Red. Sin embargo, no habían previsto el poder abrumador de su oponente. Carnage Bright no solo envió a Shirley a volar por el aire, sino que la fuerza de la onda de choque de su hoja de hueso también derribó a Dwayne. Afortunadamente, la armadura de hilo dorado de Dwayne brindó protección y evitó lesiones graves. Dwayne luchando por ponerse de pie. Ni siquiera había tenido la oportunidad de comprobar el estado de Shirley antes de ver la figura del gordo cargando. David solo pudo sacudir la cabeza y sonreír irónicamente. Este gordo está realmente enamorado de ella. Carnage Bright limpió su hoja de hueso después de herir a Shirley y Dwayne. Los patrones de la hoja brillaban débilmente, emitiendo una luz fría y escalofriante. En ese momento, escuchó el rugido furioso del gordo y giró para verlo. Fue testigo del puño de Fatso, del tamaño de un saco de arena, lanzándose hacia su cara. Un tremendo estallido resonó cuando el puñetazo de Fatso estrelló a Carnage Red contra la pared de cemento del garaje. No puedo creerlo. El gordo tiene un gran poder. El amor realmente es un estimulante para el hombre. Es como un hombre poseído.
Charles y Arnold comentaron asombrados después de repeler a Louisa y Lucinda. Carnage Red estaba algo desconcertado por el golpe de Fatso. Algunas de las púas de hueso que rodeaban su brazo se habían roto por el impacto. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo y miró significativamente a Fatso. ¿Qué estás mirando? Estoy aquí para derrotarte hoy. Aún consumido por la ira, el gordo no había recuperado los sentidos de la rabia. Sin darle a Carnage Red la oportunidad de recuperar el aliento, se abalanzó sobre él con otro golpe. Sin embargo, Carnage Red era una entidad formidable de 9º nivel y no podía molestarse con Fatso, un Dawn Scavenger que dependía únicamente de la fuerza física. Mientras Fatso cargaba, Carnage Red levantó su hoja de hueso y los patrones en la hoja comenzaron a brillar intensamente. Inútil. Déjame mostrarte el sabor de la agonía. Carnage Bright se burló y su hoja de hueso emitió una fuerza destructiva similar a una tempestad descendente, cortando hacia Fatso. Al ver esto, Fatso rápidamente retractó su golpe, rodó hacia un lado e intentó evadir el ataque de la espada desde otro ángulo. Sin embargo, Carnage Red había anticipado su movimiento. Ajustó el ángulo de su hoja de hueso para realizar un barrido horizontal, cortando una vez más a Fatso. No es bueno. El ceño de Dwayne se frunció y rápidamente sacó un arco y una flecha de su cofre del tesoro. Encordó hábilmente el arco y disparó una flecha. Silbido. La flecha zumbó por el aire, llevando una carga explosiva. Aceleró hacia Carnage Red. La criatura levantó su brazo para bloquear, provocando una detonación al impactar. Como resultado, Fatso logró evadir un ataque potencialmente fatal, mientras que la flecha explotó inofensivamente en el brazo de Carnage Red, sin causar daño. En ese momento, Fatso finalmente se dio cuenta de que la criatura que tenía delante era un zombi formidable, y su fuerza combinada con la de Dwayne era completamente ineficaz contra él. En ese momento, Fatso se dio cuenta de que la entidad que tenía ante él era un zombi formidable, y que depender únicamente de él y de Dwayne sería completamente ineficaz contra él. Mientras tanto, David también había llegado a la misma conclusión. Sacudiendo la cabeza, sintió que había llegado el momento. Inicialmente, pensó que aprovechando esta oportunidad, Fatso y los demás podrían adquirir una valiosa experiencia de combate. Sin embargo, el poder inesperado de Carnage Red resultó insuperable para ellos. Incluso el golpe exitoso de Fatso se logró cuando Carnage Red estaba completamente desprevenido. Además, este golpe había enfurecido completamente a Carnage Red. Continuar esta batalla probablemente resultaría en lesiones para quienes lo rodean. Más importante aún, sería una pérdida de tiempo y daría al cerebro oculto del exterior una amplia oportunidad para orquestar más planes. Por lo tanto, David decidió tomar el asunto en sus propias manos y poner fin a la batalla rápidamente. Todos, den un paso atrás, instruyó David, lanzando una mirada a Louisa y Lucinda. Arnold y Duke se habían ocupado de ellos y parecía que el resultado ya estaba decidido. Solo quedaba Carnage Red, y una vez que se resolviera, podrían enfrentarse directamente al autor intelectual. Al escuchar las palabras de David, Fatso retrocedió un par de pasos a regañadientes. Miró a Shirley, que acababa de recuperar el conocimiento y todavía irradiaba ira. Dwayne dejó a un lado el arco y la flecha y señaló a David. Sabía que solo David poseía la capacidad de eliminar a este enemigo en un instante. Con pasos medidos, David avanzó, levantando la cabeza para mirar a Carnage Red. Eres realmente poderoso, pero en mi opinión, ni siquiera vales tanto como un perro. Habló con una leve sonrisa, levantando lentamente la mano y señalando a su oponente. Al presenciar la provocación de David, el enfurecido Carnage Red se preparó para darle una lección una vez más. Sin embargo, cuando dio su primer paso, un dolor intenso e insoportable repentinamente recorrió su brazo, acompañado por un sonido de chisporroteo y corrosión. Deteniéndose confundido, miró su brazo, solo para descubrir que la carne y la sangre se habían convertido inexplicablemente en un charco de agua con sangre, corroído por una fuerza desconocida. Incluso las púas de hueso que habían surgido se estaban disolviendo rápidamente ante sus ojos. La conmoción del Carnage Red fue evidente mientras miraba a David con incredulidad. No fue el único asombrado, todos quedaron desconcertados por la extraordinaria habilidad de David.
corroyendo la carne de un oponente desde la distancia, sin tener en cuenta ningún obstáculo. Fatso asintió en reconocimiento, realmente impresionado por el poder de David. Frustrante. Debo matarte. Aunque Carnage Red se había convertido en un zombie, la conciencia humana de Amon todavía residía en él. Por lo tanto, la capacidad corrosiva de David le infligió una agonía insoportable. David bajó la mano y apretó el puño. ¿Matarme? Veamos si estás a la altura del desafío. David se burló, sin perder el tiempo. Se empujó con fuerza del suelo, saltó en el aire y golpeó con su puño la cabeza de Carnage Red en una técnica conocida como puño rompe vacío, mejorado por el poder de la manipulación espacial. El puño rompe vacío de 10º nivel de David, combinado con un golpe crítico espacial, causó que el aire dentro del garaje se congelara en ese instante. Todos sintieron que se les cortaba el aliento mientras observaban con incredulidad cómo golpeaba el puño de David. Incluso Carnage Red lo miró. Intentó levantar el brazo para defenderse, pero el puñetazo de David ya había solidificado el aire a su alrededor, dejándolo incapaz de moverse. Auge. Una explosión ensordecedora resonó dentro del garaje cuando los escombros y el polvo volaron y obligaron a todos a protegerse. Incluso las alarmas de los vehículos del garaje sonaron simultáneamente. Capítulo 243. Antes de la tormenta, cuando el polvo se asentó, todos levantaron la cabeza para mirar. De repente se había formado un enorme cráter en el suelo de hormigón del garaje. David permaneció inexpresivo en su interior, con chispas parpadeando sobre su puño derecho cerrado. Esparcidos cerca del cráter había varios huesos blancos rotos, el alguna vez arrogante Carnage Red ahora no se ve por ningún lado. Todos los ojos se volvieron hacia el cráter, de donde de repente emanó un gemido de dolor. En poco tiempo, Eamon salió del pozo, su apariencia había vuelto completamente a la normalidad, sin rastro de Carnage Red en él. Esto asombró a todos. El golpe de David aparentemente había enviado a Carnage Red de regreso al cuerpo de Eamon, haciéndolo demasiado asustado para reaparecer. Incluso el rostro que había aparecido en el pecho de Eamon ahora parecía sin vida, como muerto. Débilmente, Eamon salió gateando del hoyo y tropezó hasta pararse ante David. Miró a David con una pizca de miedo en sus ojos. David lo miró y dijo fríamente: «Te aconsejo que me cuentes todo lo que sabes». David entendió que Eamon seguramente poseía información sobre el cerebro detrás de escena. Eamon podría incluso conocer el secreto de la segunda aparición del resplandor de la luz roja. Doane se acercó también, con expresión severa mientras fijaba su mirada en Eamon, tosiendo sangre en agonía. Eamon los miró a los dos. «Incluso si me matas, no te revelaré nada. Alejandro me vengará matándote en mi nombre y en el de Egastes. Él gobernará el Apocalipsis, incluso el yermo». ¿Gobernando el Apocalipsis? Al escuchar las palabras de Eamon, se despertó el interés de David. Desde la llegada de Eamon, David ya había oído el nombre de Alexander y dedujo que él era el cerebro detrás de todo. Ahora, David tenía una idea del objetivo final de Alejandro: gobernar el Apocalipsis. Esta revelación puso a David serio. Entendió que cualquiera que pudiera pronunciar esas palabras debía poseer un poder considerable. Esto indicó una conexión definitiva entre la segunda aparición del resplandor de luz roja y Alejandro. Sin embargo, lo que intrigó aún más a David fue la mención del páramo. Entonces preguntó: ¿qué es el yermo? No prestó atención a la furiosa mirada de Eamon, que emanaba un aura imponente. Eamon no pudo evitar estremecerse ante la pregunta. Es un lugar horrible. Incluso si te lo digo, no hay forma de que puedas entrar. Solo Alejandro puede subyugar a los monstruos dentro del yermo. Desde la muerte de Egastes, Alejandro había dejado a Eamon solo en Wasteland para mejorar sus habilidades. Fue allí donde Eamon obtuvo el parásito Carnage Red, dominó el arte del sacrificio y lo convocó. Al pensar en ese lugar, el miedo se apoderó del corazón de Eamon. A sus ojos, era un reino donde la muerte era palpable. ¿Oh? ¿Es así? En ese caso, ya no me sirves, declaró David, conjurando una espada espacial en su mano. Al ver la intención de David de matar, Eamon entró en pánico. Su anterior arrogancia se había convertido instantáneamente en temor. No me mates. Te diré todo lo que quieras saber.
Después de todo, Eamon había surgido desde abajo, adquiriendo habilidades extraordinarias que alguna vez estuvieron más allá de sus sueños más locos. Si David lo matara ahora, sería un desperdicio de su nuevo poder. David miró con desdén a Eamon, que estaba arrodillado en el suelo, suplicando desesperadamente. Este era exactamente el efecto que quería, romper las defensas psicológicas del enemigo y hacerlo inclinarse ante la muerte. «Háblame de Alexander», dijo David, frotando el Space Blade en su mano, continuando sacando información a Eamon. Eamon asintió obedientemente y procedió a compartir los detalles de sus encuentros con Alejandro y Augusto. Sin embargo, nunca he visto realmente cómo es Alexander. Cuando Eamon terminó de hablar, añadió con un suspiro, lo que provocó que Mónica frunciera el ceño. Parecía que el nombre Alexander provocaba en ella una sensación de familiaridad, aunque oscurecida por una densa niebla. ¿Hay más? David continuó su interrogatorio. Alexander es un expert de nivel 10 y posee tesoros del Wasteland World. Si tú. Eamon comenzó a revelar más sobre la información de Alexander, pero en ese momento, un agudo silbido resonó desde fuera del garaje. David levantó la vista y vio una barra de acero volando, apuntando a la cabeza de Eamon. Con un ruido sordo repugnante, la varilla atravesó el cráneo de Eamon, inmovilizándolo contra la pared. Sus ojos se abrieron con terror y su aliento se apagó rápidamente. David volvió la cabeza hacia la entrada del garaje y recordó la muerte de Alvin. Probablemente fue obra de Alejandro, que silenció cualquier amenaza potencial. Con la muerte de Eamon, Louisa y Lucinda lograron liberarse del alcance de Arnold y salieron corriendo. Parece que está completamente decidido a matarnos. Duane se acercó a David y comentó. David asintió. Enviar a estos individuos para enfrentarlo fue una clara señal de que Alejandro estaba decidido a eliminarlos. Sin embargo, David permaneció imperturbable. Las palabras anteriores de Eamon revelaron que el nivel de Alexander estaba a la par del suyo, lo que significaba que podía mantenerse firme en una pelea. El único enigma que le quedaba a David era Wasteland World. ¿Qué fue exactamente? ¿Por qué Eamon le temía tanto? ¿Qué clase de monstruos residían allí? ¿Había entidades aún más aterradoras que los zombies? Estas preguntas inundaron la mente de David. Incluso el bien informado gordo parecía no tener ni idea sobre Wasteland World. David tuvo el presentimiento de que era un reino con reglas únicas, posiblemente otro mundo que surgió después de la aparición de la segunda luz roja. Solo Alexander podría proporcionar detalles específicos. David miró el cuerpo sin vida de Eamon y sacudió la cabeza con una sensación de reflexión. En este mundo, muchas personas se vieron obligadas a cometer actos desesperados por sobrevivir. Al final, todos enfrentaron desafíos imprevistos. Tal era la ley de este mundo, sobrevivir en medio de acontecimientos inesperados, liberarse de las limitaciones por medios inesperados, convertirse en alguien que sobreviviera, incluía a aquellos que pretendían dominarlo todo por sí solos. Alejandro fue uno de esos individuos. Sin embargo, David estaba decidido a desafiar la decisión de Alejandro de gobernar el día del juicio final. El vencedor reinaría supremo, el perdedor caería. Vamos. Es hora de hacerle una visita a este maldito Alexander, dijo David con una leve sonrisa a los miembros de su equipo. Ellos asintieron y siguieron a David fuera del garaje. La luz del sol era suave, una ligera brisa rozaba su piel y no había señales del apocalipsis. Pero la tranquilidad antes de una tormenta era el cuadro más cruel de todos. Capítulo 244. Revelar la verdad. David condujo al grupo lentamente fuera del garaje, dejando atrás el cuerpo de Eamon. Mientras tanto, dentro de un edificio en ruinas, Alexander observaba la figura de David, con una fría sonrisa curvándose en sus labios. La muerte de Eamon a manos de David era algo que había anticipado. Sin embargo, no esperaba que este individuo, que ahora albergaba a Carnage Red, fuera tan débil. Alexander negó con la cabeza y su mirada hacia David se hizo más profunda. Louisa y Lucinda, detrás de Alexander, se vieron afectadas por la reciente batalla. Habían sido alcanzados por el rayo de Sally y su piel ahora estaba desgarrada para revelar huesos. Los restos de su piel humana se habían desintegrado en su mayor parte, y el aura feroz de los zombies emanaba de ellos incontrolablemente. Este tipo realmente cree que es una especie de salvador.
Alexander se rió entre dientes, sus dedos trazaron el colgante circular de jade que colgaba de su cintura. En ese momento, David sintió su presencia y levantó la vista para observarlo. Alexander no se molestó en esconderse, dio un paso adelante, caminando dentro del vacío antes de descender lentamente al suelo. No es de extrañar que seas el capitán del escuadrón Embers. Un esper de nivel 9 parece tan débil ante ti. Parece que tu fuerza ha mejorado. La forma de Alexander permaneció etérea, con una leve sonrisa en su rostro. Louisa y Lucinda lo siguieron. Mientras hablaba, miró a Mónica, con una diversión más intensa en su expresión. Frente a Alexander, la expresión de David permaneció tranquila. Alvin y Butterfly, sus muertes fueron obra tuya, ¿no? ¿Y qué hay de Abraham? ¿No es así? ¿Tienes una explicación para eso? Danny. David lo miró y pronunció suavemente ese nombre. Alexander dudó por un momento antes de soltar una ligera carcajada. Arnold, Duke, Mónica y los demás quedaron atónitos momentáneamente. ¿Danny? ¿Alexander era Danny? Las cejas de Mónica se fruncieron mientras su respiración se aceleraba. Miró a David con incredulidad y luego otra vez a la figura sombría de Alejandro. Si lo que dijo David era cierto, el Alexander que tenía delante era Danny. Luego, la muerte de Abraham, Mónica no podía soportar pensar más, su vulnerabilidad la obligaba a aferrarse a una pizca de confianza en Danny. Sin embargo, al momento siguiente, esa confianza se hizo añicos por completo. Danny se rió libremente y su forma gradualmente se solidificó hasta adquirir una forma más concreta. Pronto, un joven con gafas apareció ante ellos. De hecho, era Danny. Danny, tú. Mónica sintió que su cuerpo temblaba. No esperaba que Danny fuera el cerebro detrás de todo esto, no solo Mónica, incluso Duke, Arnold, Sally y los demás que habían interactuado con él antes tenían expresiones de asombro. Este Danny era completamente diferente al que recordaban. El actual le exudaba un aura de muerte y hostilidad. Danny sacudió la cabeza y miró a todos con una sonrisa irónica. No esperaba que lo descubrieras. Sí, maté a Alvin, Butterfly e incluso a Abraham. No eran más que peones en mis manos. ¿Y qué si morían? El que gobernará el apocalipsis soy yo, no estas hormigas. Solo sirven para hacer peldaños para mí, incluido tú, David. Tú también te convertirás en un cadáver bajo mis pies. La sonrisa de Danny permaneció, pero sus palabras fueron escalofriantemente frías. Cuando llegó el apocalipsis, Danny entendió la ley de supervivencia del mundo, la supervivencia del más fuerte. Su objetivo era convertirse verdaderamente en el gobernante de este mundo en medio del apocalipsis. Es por eso que había interactuado con el grupo de David antes, para recopilar toda la información que Danny necesitaba de ellos. A medida que la fuerza de David crecía gradualmente, Danny se dio cuenta de la amenaza que representaba para él. Por eso cultivó a Alvin y a Amon, los dos hermanos, para matar a David. Sin embargo, no esperaba que el poder de David excediera su imaginación, hasta el punto de que ahora tenía que enfrentarlo en persona. Sin embargo, a los ojos de Danny, independientemente de quien estuviera aquí hoy, solo había un resultado para David, la muerte. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué mataste a Abraham? Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas mientras le preguntaba con total desesperación. HMPH. ¿De verdad pensaste que ese viejo podría mandarme solo porque es mayor? Si no fuera por su utilidad restante, lo habría matado hace mucho tiempo. Incluyéndote a ti. Los débiles sin fuerza no son más que cargas para mí. Si te hubieras puesto de mi lado desde el principio, tal vez te habría dejado permanecer en el equipo. Desafortunadamente, elegiste estar con David. Ten la seguridad de que pronto te enviaré a unirte a ese viejo. El tono de Danny creció. Más insolente a medida que hablaba, su sonrisa se volvía cada vez más siniestra. Desde la perspectiva de Danny, este mundo estaba a punto de convertirse en su dominio. Sería coronado rey aquí y gobernaría sobre toda la vida. Mónica parecía herida por las palabras de Danny, apretó los dientes mientras lo miraba fijamente. David sacudió la cabeza con impotencia hacia Danny. Una persona impulsada por el poder eventualmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones.
Haré que te disculpes por Butterfly y Abraham, dijo David, y sus pensamientos se dirigieron a la chica que había perseguido mariposas en un mundo anterior, al hombre que hacía horquillas para el cabello y al amable anciano. La supervivencia ya era difícil para la humanidad en este mundo y, sin embargo, ¿Danny estaba quitando vidas cruelmente? Para David, ese comportamiento era imperdonable. ¿Disculparse? Ja ja ja. Me gustaría ver si tienes fuerzas para eso. De repente, Danny se volvió más agresivo. Louisa y Lucinda detrás de él instantáneamente dejaron escapar un rugido. Su piel humana se derritió, revelando sus verdaderas formas zombies. Rugido. Parecían agitados y obsesionados con David, con sus bocas oscuras abiertas como si tuvieran la intención de devorarlo. Adelante, disfruta tu comida. Danny le susurró. Louisa y Lucinda saltaron hacia adelante y se lanzaron contra David. Después de transformarse en sus formas zombies, su aura y poder de ataque aumentaron aún más. Como si se liberaran de alguna limitación, habían desatado todo su potencial de combate. Al ver sus caras gruñonas, David tranquilamente levantó la mano y apuntó a sus cabezas. Varios sonidos resonaron cuando las cabezas de Louisa y Lucinda se corroyeron repentinamente y un líquido negro goteó de sus aberturas faciales. Esto hizo que se detuvieran en el aire, intentando esquivar. Sin embargo, David ya había abierto una puerta espacial, apareciendo detrás de ellos. Su mirada era helada, inexpresiva, y en su mano, una hoja corta de aleación brillaba con una luz fría. La hoja trazó un arco, provocando un golpe crítico cuando la cabeza de Louisa fue cortada tan fácilmente como cortar un melón. Al ver esto, Lucinda levantó sus garras como cuchillos y se abalanzó sobre David. Empleando una técnica familiar, David rápidamente también le cortó la cabeza. Cuando aterrizó en el suelo, David abrió mucho los ojos y, sin dudarlo, levantó el pie y lo pisoteó. Capítulo 245. Un mar de cadáveres. Dos sonidos nítidos resonaron cuando las cabezas de Louisa y Lucinda se convirtieron en montones de pólvora bajo los pies de David. Sus cuerpos suspendidos cayeron al suelo, convirtiéndose en un montón de huesos, y así, con facilidad, David eliminó limpiamente a los dos zombis que guardaban el patio. David limpió el líquido negro de su espada corta de aleación y miró a Danny. ¿Es esta tu fuerza? Las palabras burlonas y desdeñosas de David hicieron estallar en carcajadas a quienes lo rodeaban. Debo decir que David es increíble. No hay duda. Él se encargó de estos dos tan fácilmente, mientras que nosotros hubiéramos tenido que lidiar con ellos por un tiempo. Arnold y Duke hablaron, con la mirada fija en Danny con una expresión compleja. Sabían que estos dos zombies eran solo marionetas de Danny y que la verdadera amenaza era él. Gordo se paró frente a Shirley, con los ojos fijos en Danny. Gordo. Temeroso de que la mujer de la que se había enamorado sufriera daño, Shirley le lanzó una mirada furiosa antes de agacharse para recoger a Cola. Mantuvo una estrecha vigilancia sobre cada movimiento de Danny. La mirada de Duane era especialmente seria mientras miraba a Danny. Pareció percibir el secreto de la segunda luz roja en Danny. Jeje. Al escuchar las palabras de David, Danny se rió entre dientes, con el dedo todavía acariciando el colgante circular de jade en su cintura. No está mal, de hecho eres un esper fuerte. Al mirar los cadáveres de Louisa y Lucinda, Danny pareció algo sorprendido. Estos dos zombis fueron capturados por el del mundo desolado, zombis de alto nivel que se alimentaban diariamente con humanos vivos. No solo poseían una fuerza formidable sino también ataques feroces. No esperaba que David los eliminara con tanta facilidad. Sin embargo, Danny no mostró signos de inquietud. Estaba a punto de mostrarle a David el verdadero significado del terror. Continuó, ¿pero qué importa? Incluso si la segunda luz roja apareciera nuevamente, ¿podrías manejar una gran cantidad de zombis de alto nivel? David, puedes arrodillarte ante mí y rendirte, tal vez te perdone la vida. Como muestra de su respeto previo. La mención de aparece la segunda luz roja hizo que David y Duane fruncieran el ceño. De hecho, la segunda luz roja estaba conectada a este tipo. Antes de que pudieran reflexionar más, Danny se quitó el colgante circular de jade de su cintura y lo agarró con fuerza en su mano. ¿Qué te parece? ¿Has tomado una decisión?
¿Puedes soportar ver a tus compañeros destrozados por zombies de alto nivel? Danny siguió adelante. La respuesta de David fue un bufido despectivo, un desafío para que mostrara sus habilidades. El resultado para él y los miembros de su equipo solo sería peor. Ante la locura, inclinarse solo resultaría en una lápida. Solo la fuerza podría silenciar a los arrogantes. No pierdas el tiempo hablando. Si tienes alguna habilidad, muéstrala ahora. Estás parloteando como una mujer. El gordo ya se había cansado de la arrogancia que tenía ante él y comenzó a lanzar insultos. Los ojos de Danny emitieron una intención asesina hacia Fatso. Luego, levantó el colgante circular de jade en el aire y miró a David. Muy bien, te dejaré presenciar mi verdadero poder. El colgante de jade tembló de repente y una luz roja se disparó hacia el cielo, cubriendo el cielo una vez soleado con nubes oscuras. Pronto, un toque rojo comenzó a surgir en el horizonte. Este tono rojo se hizo más brillante y, en poco tiempo, todo el cielo parecía sumergido en sangre. Segunda luz roja. David comprendió de inmediato la situación que tenía ante él y miró con cautela el horizonte rojo. Otros hicieron lo mismo, con los ojos llenos de miedo y preocupación. Ja ja ja. Tiemblen. La segunda luz roja los convertirá a todos en cadáveres fríos y sin vida. Danny exclamó en voz alta, con las manos en alto mientras el colgante circular de jade flotaba en el aire. Un sonido retumbante resonó desde el cielo y una grieta negra se abrió gradualmente, arrojando una multitud de zombies de alto nivel como una marea. Estos grotescos zombies emitieron chillidos penetrantes. En poco tiempo, alrededor de David, se reunieron no menos de 100 zombies de alto nivel. Como manipulados por Danny, estos zombies se fijaron en el grupo de David, acercándose cada vez más. Varios zombies dispersos de bajo nivel que deambulaban por las calles fueron capturados y devorados por ellos. Al presenciar esta aterradora escena, todos se pusieron tensos. Rodearon apresuradamente a Sally, Sophie y Shirley en el centro, observando con cautela a los zombies de alto nivel. Diviértete. Los obligarán a todos a someterse. La espeluznante sonrisa de Danny en el aire estaba dirigida a David. Sus palabras apenas se habían asentado cuando estos zombies de alto nivel cargaron hacia ellos. Protege a Sophie, prepárate para la batalla. Instruyó David, sacando sus espadas gemelas. Si querían lidiar con Danny, primero tenían que eliminar a los 100 zombies de alto nivel que tenían delante. Como el único esper curativo del equipo, había que garantizar la seguridad de Sophie. Todos asintieron y asumieron posiciones de combate. En ese momento, Duane sacó un par de dagas emparejadas de su bolsa de tesoros, sosteniéndolas en sus manos mientras esparcía un talismán de papel en el suelo. David también convocó a Mandy para que se uniera a la pelea, y tanto Little Black como Cola se transformaron en formas bestiales, atacando a los zombies que se acercaban. De repente, todos se unieron a la refriega. La calle resonaba con lamentos y sonidos de batalla. Las espadas gemelas de David se balanceaban continuamente, derribando zombies con cada golpe. Sin embargo, nuevos zombies continuaron avanzando. Con cada movimiento de sus espadas, David despachaba limpiamente a estos enemigos, dejando montones de cuerpos acumulándose a sus pies. Sally conjuró rayos de color púrpura, golpeando a los zombies sin piedad y convirtiendo en cenizas a los que se acercaban. El gordo, en cambio, se pasó de la raya. Después de arrancarle el fémur a un zombi, cargó hacia el medio de la horda. Confiando en su formidable fuerza física, golpeó el fémur como un martillo contra las cabezas de los zombis, haciéndolos explotar como globos cuando los golpeó. La materia cerebral salpicó por todas partes, todos cazaron a los zombis circundantes, la sangre pútrida formó un pequeño río en la calle. Sin embargo, la cantidad de zombis siguió aumentando. Era evidente que Danny tenía la intención de utilizar la táctica de un mar de cadáveres para atrapar a David. A medida que la horda crecía, David se dio cuenta de que esta estrategia no era sostenible. Después de decapitar a un zombi, metió la mano en su sistema de almacén. Capítulo 246. Por favor, ayúdame a matarlo en esta situación. David decidió que necesitaba resolver las cosas rápidamente. Lo mejor era utilizar armas de fuego.
Aunque las armas de fuego no tuvieron un efecto significativo sobre estos zombies de alto nivel, al menos podrían frenar su avance. Además, David había modificado y mejorado estas armas de fuego, haciéndolas más poderosas que las normales. Sin dudarlo, David sacó una ametralladora pesada. Gordo, atrapa. David le arrojó la ametralladora pesada a Fatso, quien inmediatamente se encendió al verla. Al mismo tiempo, David entregó varias armas modificadas a los demás. Él mismo empuñó una Desert Eagle y reanudó la lucha. De repente, todo el campo de batalla resonó con el sonido continuo de disparos. Las balas brotaron y perforaron los cuerpos de los zombies de alto nivel. Aunque estos ataques no causaron un daño sustancial a los zombies, sí provocaron expresiones de dolor en sus rostros. Aprovechando la oportunidad, David le gritó en voz alta a Sally: «Sella rápidamente esa grieta». Durante este tiempo, David notó un flujo constante de zombies avanzados que emergían de la grieta. Si no lo cerraban, su situación solo se volvería más grave. Al escuchar las palabras de David, Sally asintió. Ella levitó en el aire, con los ojos cerrados mientras los crujidos de los truenos surgían de su cuerpo. Con el elevado nivel de Sally, sus habilidades basadas en rayos habían alcanzado un nuevo pico. De repente, abrió los ojos, emitiendo un rayo blanco de su mirada. Levantando su mano derecha y apuntando hacia la grieta en el cielo, Sally pronunció: «Trueno del dragón púrpura». Cuando la voz de Sally hizo eco, un rayo tan grueso como el tronco de un gran árbol apareció de la nada, asemejándose a un dragón serpentino zigzagueando entre las nubes. Giró su enorme cuerpo y golpeó con fuerza la grieta. Auge. Sonidos estremecedores resonaron en el cielo. Todos miraron hacia arriba para ver que los zombies avanzados que emergían de la grieta fueron destrozados por el rayo, mientras que la grieta misma pareció sentir el poder del rayo de Sally y comenzó a cerrarse lentamente. «Lo hicimos». Arnold exclamó emocionado, lanzando una granada altamente explosiva en medio de los zombies. La explosión destrozó los brazos y piernas de decenas de zombies, debilitando enormemente su poder de ataque. Que comience la verdadera matanza. La voz de David era resuelta mientras observaba a los zombies de alto nivel luchando. Dejó a un lado su Desert Eagle y saltó en el aire, sus espadas gemelas girando y bailando como dragones marinos entre los zombies. Bajo las espadas gemelas de David, numerosos zombies heridos rápidamente se convirtieron en montones de carne picada. Los demás hicieron lo mismo, usando sus propias habilidades Esper para limpiar el área circundante de zombies. En poco tiempo, más de 100 zombies de alto nivel fueron eliminados. David enfundó sus espadas gemelas y aplastó la cabeza del último zombie de alto nivel bajo su pie. Miró a Danny en el cielo. En ese momento, la expresión de Danny se volvió sombría. No había esperado que su táctica del mar de cadáveres fallara tan rápido. Mirando la pila de cuerpos de zombies, apretó los dientes y miró a David. «No creas que eres tan impresionante. Frente a mí, no eres más que una hormiga. Yo personalmente te mataré y te mostraré el poder del Rey del Apocalipsis». Mientras hablaba, Danny levantó la cabeza para contemplar la luz roja en el cielo. Bajo el ataque de Sally al trueno del dragón púrpura hace un momento, la grieta ya se había cerrado, pero la luz roja no mostraba signos de disiparse. Todo el cielo permaneció tan impactante como la sangre. Una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Danny. Mientras la segunda luz roja estuviera presente, él sería el único gobernante del Apocalipsis. Tenía la intención de utilizar la segunda luz roja para mostrarle a David el horror del mundo desolado. Mientras tanto, David lo miró y habló lentamente: «No hay rey en el Apocalipsis, solo supervivientes. Has elegido el camino equivocado desde el principio y eso ha sellado tu destino. Solo te espera la muerte». David no dudó en ignorar la relación anterior entre él y Danny. El Danny actual había perdido completamente la cordura y ya no consideraba digno a nadie presente. En tal situación, era mejor enfrentarlo de frente. «Oh. ¿Es así? Bueno, veamos si tienes la fuerza para matarme». Las cejas de Danny se fruncieron, su tono particularmente hostil. Un aura dominante y arrogante emanaba de él, como si quisiera consumir todo lo que lo rodeaba. Al momento siguiente, Danny levantó ambas manos y, detrás de él, los edificios parecieron desintegrarse.
Grandes trozos de piedra y barras de acero se liberaron de las paredes y flotaron silenciosamente detrás de él. ¿Podrás resistir este ataque? La risa sanguinaria de Dane resonó mientras señalaba a David. Las enormes piedras y barras de acero detrás de él rápidamente se lanzaron hacia ellos. Sas. La velocidad era tan intensa que creó explosiones sónicas al cortar el aire. Al ver acercarse el aluvión de piedras gigantes y barras de acero, las pupilas de David se contrajeron. Sin dudarlo, abrió una puerta espacial y rápidamente se movió entre el grupo, transportándolos a todos a un lugar seguro. Aún así, las enormes piedras se acercaban cada vez más. Justo cuando había terminado de transportar a todos y solo Cola y Little Black permanecían en el lugar original, una roca del tamaño de una muela apareció detrás de él. David giró la cabeza y, con un solo golpe de su puño destructor del vacío, rompió la roca en innumerables pedazos más pequeños. Los escombros cayeron al suelo, perdiendo todo poder de ataque. David recogió a Cola y a Little Black y luego los teletransportó a los brazos de Sally. No eres rival para Dane. Quédate aquí. Con esas palabras dejadas atrás, David desapareció de su posición original y reapareció frente a Dane. Al observar a David, la preocupación comenzó a carcomer los corazones de todos. Sabían que esta batalla era más peligrosa que cualquier otra anterior. La fuerza del oponente superó a todos los adversarios anteriores. Creían en David, pero ¿y si Dane empleara algún plan insidioso cuando David no estaba prestando atención? Solo Mónica permaneció congelada en su lugar, su rostro todavía era una imagen de tristeza e indignación. Nada la había herido más que la traición de su compañero de equipo. Ahora Dane incluso quería que ella muriera aquí. No sabía por lo que Dane había pasado para volverse tan cruel. Sin embargo, la situación que tenía ante ella la obligó a creerlo todo a regañadientes. Mónica miró a David, se secó las lágrimas y su expresión se volvió resuelta. Dando un paso adelante, le gritó en voz alta a David: «David, por favor ayúdame a matarlo». Miró a Dane con los ojos inyectados en sangre. David miró a Mónica y asintió en silencio. Hoy tenía que matar a Dane, no solo por el bien de Butterfly Alden y Mónica, sino también por los secretos y reglas del Apocalipsis. Capítulo 247. Levántate, espadas. David miró a Dane, como si estuviera mirando a un amigo familiar pero desconocido, pero más que eso, había una frialdad en lo profundo de sus ojos. En ese momento, Dane, después de soportar el ataque anterior, se había vuelto de apariencia grotesca. Os lo dije, todos moriréis. Nadie puede impedirme gobernar el Apocalipsis y convertirme en el rey del Apocalipsis. Dane apretó los puños con fuerza y su aura se derramó como una lluvia torrencial. Al ver esta escena, David frunció el ceño y ya no esperó. Su mano derecha empuñaba la espada espacial y en el instante en que se abrió la puerta espacial, cargó hacia Dane. Tenía que lidiar con el hombre que tenía delante. De lo contrario, no tenía idea de cuánto daño podría traer al mundo la segunda luz roja, aunque la grieta en el cielo había sido cerrada a la fuerza por el trueno del dragón púrpura de Sally. David sabía que era solo temporal. Si Dane volviera a abrir la grieta, todos estarían en peligro. En sus pensamientos, David apareció frente a Dane. La espada espacial atravesó el vacío, silbando mientras se disparaba hacia el cuello de Dane. Dane sonrió levemente al ver esto y levantó el brazo, bloqueando a la fuerza el Spatial Blade. Al mismo tiempo, una daga de aspecto extraño apareció de repente en su mano y apuñaló hacia el corazón de David. David rápidamente retrajo su espada y se lanzó hacia la puerta espacial. Cuando reapareció, estaba detrás de Dane. Levantó el pie y le dio una poderosa patada en la espalda. La tremenda fuerza tomó a Dane con la guardia baja y cayó al suelo como una bala de cañón. David no se demoró. Rápidamente persiguió a Dane nuevamente. Sin embargo, Dane ya estaba completamente enfurecido. Levantándose del polvo ondulante, le gritó a David: «Aparece. No dejes lugar para que este tipo muera». Cuando la voz de Dane sonó, su cuerpo de repente comenzó a dividirse y, en un abrir y cerrar de ojos, dos figuras idénticas aparecieron a su lado. Clon. David miró fijamente a estas dos figuras con expresión seria. No esperaba que el poder de Dane alcanzara el nivel de crear clones, sin embargo, no había preocupación en el rostro de David.
En su opinión, ambos eran Spurs de nivel 10, igualados en fuerza. La única diferencia eran sus habilidades. Basado en la situación actual, David sabía que Dane probablemente había dominado algún tipo de habilidad siniestra, causando que cada movimiento que hacía se llenara de un fuerte aura de malevolencia, y esta era la carta de triunfo de Dane. Después de sobrevivir en el mundo desolado durante muchos días, había aprendido algunas habilidades que no pertenecían a los Spurs de varios zombies extraños. Estas habilidades eran las que pretendía utilizar para derrotar a David. Quiero ver qué más tienes. ¿1 contra 3? ¿Puedes manejarlo? El rostro de Dane mostró una sonrisa significativa mientras miraba a David con desdén. Al observar las acciones de Dane, todos a su lado quedaron atónitos, especialmente Mónica. No podía creer lo poderoso que se había vuelto Dane. Su mirada hacia David se volvió tensa. David permaneció inexpresivo. Lentamente, buscó en el almacenamiento de su sistema y sacó el quemador de incienso Golden Dane. Al ver este objeto, los ojos de Dane se iluminaron de emoción. ¿De dónde sacaste este tesoro, David? Dane poseía varios artefactos e inmediatamente reconoció el poder del quemador de incienso en la mano de David. Miró expectante a David, y otros también miraron con curiosidad el incensario. Dane todavía tenía una mirada de desdén. A sus ojos, ningún quemador de incienso o juego de té podría resistirlo. Usaría su formidable fuerza para hacer que David se sometiera bajo sus pies. David se mordió el dedo y dejó que la sangre goteara sobre el quemador de incienso. Pronto, el incensario tembló levemente y las 4 pequeñas figuras en su base se pusieron de pie, mirando respetuosamente a David. «Levántense, espadas», dijo David solemnemente mientras los miraba. Mientras sus palabras caían, las 4 pequeñas figuras se transformaron en 4 rayos de diferentes colores y desaparecieron ante los ojos de todos. Entonces, 4 espadas antiguas de diseño único aparecieron junto a David. 4 espadas voladoras. Dane exclamó sorprendido, temblando levemente. A juzgar por el aura que emanaba de estas 4 espadas voladoras del antiguo horno, sabía que podían superar todos los tesoros en su cofre del tesoro. Incluso podrían superar la fuerza combinada de todos los presentes. Al ver a Dane tan emocionado, los demás también miraron con entusiasmo las 4 espadas voladoras del antiguo horno. No hay necesidad de luchar, solo unas pocas espadas, ¿qué pueden hacerme? Dane miró a David y las 2 pequeñas figuras a su lado se llenaron de arrogancia. Entonces intentémoslo. David dijo solemnemente en respuesta. Luego, con un pensamiento, las 4 espadas voladoras del antiguo horno se dispararon como flechas desde el vacío, dejando rastros de luz mientras cargaban hacia Dane. Ridículo. Completamente ridículo. Dane se rió maniáticamente, sintiendo lástima por la ignorancia de David. Las 2 pequeñas figuras a su lado sintieron el peligro inminente y se apresuraron hacia adelante con extraños gritos. Levantaron las palmas y abofetearon a Rainbow, que estaba al frente. A pesar de que Rainbow golpeó la palma de las pequeñas figuras clonadas, provocando una serie de chispas, su poder no disminuyó en lo más mínimo. Bajo el control mental de David, las hojas de la espada pasaron rozando la piel del clon y volaron hacia arriba. Apareció un corte en el cuerpo de la pequeña figura del clon, pero se curó rápidamente a un ritmo visible. David comprendió de repente que las pequeñas figuras clonadas poseían capacidades de autocuración. Necesitaba encontrar su debilidad para asestarle un golpe fatal. Cloud voló detrás del otro clon en ese momento. Con un ángulo astuto, dejó algunos cortes ensangrentados en el cuerpo de las pequeñas figuras clonadas. Los resultados fueron los mismos. Las heridas sanaron rápidamente. No solo eso, sino que la fuerza de combate de las 2 pequeñas figuras clonadas aumentó bajo la manipulación de Dane. Con un rugido, las pequeñas figuras clonadas agarraron a Sky y al miembro de la luna con su mano. No es bueno. Los espectadores exclamaron en voz baja, con el corazón en la garganta. El clon ejerció toda su fuerza, agarrando con fuerza las 2 espadas voladoras, intentando romperlas. El miembro del cielo y la luna pareció sentir el dolor y emitió un leve zumbido. Incluso el incensario en la mano de David tembló levemente. David mantuvo la calma, su mirada moviéndose entre Rainbow y Cloud, quienes estaban rondando y buscando oportunidades a un lado.
Al mismo tiempo, David miró a Dany. Sabía que para matar a estas dos pequeñas figuras clonadas, tenía que lidiar con Dany, su controlador. Solo entonces podría evitar que los clones se atacaran a sí mismos. Con calma, David extendió la mano y señaló a Dany. En ese momento, Rainbow y Cloud recibieron la orden de David. Las hojas de las espadas giraron y, con un impulso feroz, atacaron a Dany. Capítulo 248. Entrando al mundo Wasteland por primera vez. Al ver a Rainbow y Cloud volar hacia él, Dany quedó desconcertado. En ese momento, toda su atención se centró en controlar las pequeñas figuras clonadas, dejándolo sin energía para lidiar con las dos espadas voladoras. David aprovechó esta oportunidad y, mientras las dos espadas atacaban a Dany, instantáneamente abrió un portal espacial, sosteniendo la Space Blade y apareciendo detrás de Dany. Te mostraré lo que es la verdadera fuerza, dijo David con severidad detrás de él. Rainbow y Cloud rápidamente se acercaron a su pecho, y el sonido del silbato del Space Blade resonó desde atrás. El miedo apareció en el rostro de Dany. Apretando los dientes, inmediatamente cortó la conexión con las pequeñas figuras clonadas, extendiendo su brazo para defenderse de Rainbow y Cloud. Sin embargo, ¿cómo podría defenderse del Space Blade detrás de él? Silbido. El Space Blade descendió ferozmente de arriba a abajo, cortando la espalda de Dany. Una herida horrible apareció instantáneamente en su espalda. Mientras tanto, Rainbow y Cloud, bajo el control de David, cambiaron de dirección y apuntaron a sus piernas. En un instante, tanto la espalda como las piernas de Dany estaban bajo ataque. La sangre brotó como un manantial, tiñendo el suelo de un rojo intenso. Los dos clones se quedaron quietos mientras perdían el control. El miembro del cielo y la luna logró escapar de sus manos. Con un ligero salto, David apareció frente a él. Aprovechando el momento antes de que Dany pudiera reaccionar, rápidamente blandió su espada hacia el cuello de las pequeñas figuras clonadas. Dos cabezas rodaron al suelo, levantando una nube de polvo. Sus cuerpos se convirtieron en un vacío de humo negro. ¡Maldita sea! Dany miró a las pequeñas figuras clonadas asesinadas, apretando los dientes y diciendo, ¿pero crees que esto me hará rendirme? ¿Me subestimas? Reprimiendo su ira interior, Dany se levantó lentamente. Las heridas infligidas por David en su cuerpo comenzaron a sanar a una velocidad asombrosa. Casi instantáneamente, en cuestión de momentos, Dany volvió a su estado anterior. David lo miró, las cuatro espadas voladoras zumbando y girando a su alrededor. Dany levantó la cabeza y le dedicó a David una leve sonrisa. Tengo que admitir que eres fuerte. Pero te dejaré experimentar el poder del mundo baldío. Ahí es donde realmente encontrarás tu fin. La expresión de Dany se volvió cada vez más extraña mientras hablaba. Se rió maniáticamente, su cuerpo retorciéndose y contorsionándose de manera fantasmal. ¿Qué mundo baldío? ¿De qué está hablando este tipo? Arnold miró al trastornado Dany confundido. Sentía cada vez más que algo andaba mal con este tipo. Parecía completamente diferente del Dany que recordaba. El concepto del mundo baldío también resultaba desconcertante para los demás. Mientras observaban a Dany, inseguro de su siguiente movimiento, solo el gordo frunció el ceño y miró a David. Era como si sintiera lo que estaba a punto de suceder a continuación. Miró la creciente luz roja en el cielo, que irradiaba como la sangre de un adulto, tiñendo el apocalipsis con un tono carmesí. Dany sentía lo mismo. Tenía una vaga sensación de que el mundo baldío estaba estrechamente relacionado con la segunda luz roja. Pero la conexión exacta seguía siendo difícil de alcanzar, y solo pudo observar cómo David depositaba todas sus esperanzas en él. David, una vez más, escuchó la mención del mundo baldío en las palabras de Dany, lo que despertó una curiosidad aún mayor. Vamos, déjame acompañarte al mundo baldío. Allí encontrarás respuestas. Dany pareció entender los pensamientos de David y se rió entre dientes. Mientras hablaba, agitó la mano y una niebla envolvió los alrededores. La luz roja en el cielo brilló rápidamente y la visión de todos se volvió negra. Cuando volvieron a abrir los ojos, tanto David como Dany habían desaparecido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está David? Duke miró a su alrededor con asombro.
Otros escanearon rápidamente el área, pero no había señales de David por ningún lado. El rostro de Sally se llenó de preocupación mientras miraba el lugar donde David desapareció, con las palmas sudorosas. Fatso de repente recordó algo y le dijo a Charles, búscame un lugar, un área desolada con un patio. Al escuchar las palabras de Fatso, todos quedaron momentáneamente desconcertados, inseguros de las intenciones de Fatso. Charles lo contempló por un momento y luego asintió. Lo probaré. Sabía que Fatso debía tener una razón para hacer esto, así que activó su habilidad de rastreo estelar. Fatso observó a Charles flotando en el aire y una imagen de un patio peculiar apareció en su mente. Fue un lugar con el que se topó cuando apareció la segunda luz roja por primera vez. Tan pronto como se acercó al patio, sintió una tremenda aura que emanaba de él. Parecía como si el patio condujera a un mundo desconocido, un lugar aún más siniestro que el apocalipsis. Inicialmente, Fatso había querido explorarlo, pero vio dos zombis avanzados custodiando la entrada, una demostración de fuerza formidable que lo obligó a irse. Ahora, con las palabras de Danny, sentía cada vez más que este patio podría estar conectado con el misterioso Wasteland World que se mencionó. Y David había sido transportado allí por Danny. Gordo esperó ansiosamente a Charles, esperando que localizara rápidamente ese lugar. Después de dejarlo, Fatso había intentado encontrarlo varias veces pero no pudo determinar su ubicación exacta. Era como si el patio se hubiera desvanecido en el aire. La atención de todos se centró en Charles y Fatso, esperando que pudieran traer buenas noticias. Del otro lado, cuando David abrió los ojos, se encontró detrás de una puerta de madera. El suelo bajo sus pies era excepcionalmente duro y el viento que soplaba contra su rostro se sentía como una espada, causando malestar. Miró a su alrededor y vio un paisaje desolado, incluso más árido que el mundo post-apocalíptico, con un inexplicable aire de muerte flotando en la atmósfera. Entonces, este es el Wasteland World. David avanzó un par de pasos, observando los alrededores. Árboles altísimos en descomposición, edificios derrumbados e incluso un sol rojo sangre en el cielo crearon una atmósfera espeluznante como nunca antes había experimentado. Al volverse para mirar la puerta de madera y el patio más allá, lleno de plantas verdes en macetas que contrastaban marcadamente con el entorno circundante, David se volvió más decidido. Este era sin duda el Wasteland World que Danny había mencionado. En ese momento, Danny apareció frente a una choza con techo de paja a unos 30 metros de David. Miró a David y soltó una ligera risita. Un hombre corpulento con una profunda cicatriz en el rostro salió de la cabaña. Miró a Danny y luego a David, su mirada fría y despiadada. Entonces, ¿quieres que mate a este niño? El hombre corpulento habló con un tono impasible. Danny asintió, mátalo y te ayudaré a conseguir el corazón de la carrera de insectos. Capítulo 249. Jugando juegos de puños frente a mí. Al escuchar las palabras de Danny, un brillo de emoción brilló en los ojos del hombre corpulento. Se volvió hacia David y se burló. Alexander, tenemos un trato. Lo mataré y tú me ayudarás a conseguir el corazón de la raza de los insectos. Pero recuerda, no puedes faltar a tu palabra. El hombre corpulento habló con desdén y su expresión desdeñosa se hizo más pronunciada. Apretó el puño y los huesos crepitaron con una serie de sonidos, irradiando una sensación de inmenso poder. Cuando el hombre corpulento apareció de repente, la expresión de David permaneció tranquila y serena. Durante su conversación, intentó sentir el aura del hombre. Sin embargo, estaba desconcertado por el hecho de que no podía determinar con precisión el nivel del hombre a pesar de saber que no era alto. Esto le hizo darse cuenta de que las reglas en este Wasteland World diferían de las del mundo post-apocalíptico. Aquí, la clasificación y la fuerza de los Spurs parecían desviarse de las normas del apocalipsis. Sin embargo, David no estaba preocupado porque confiaba en poder dominar a este hombre corpulento. Sin embargo, la mención del corazón de la raza de los insectos por parte de ambos lados lo intrigó. Antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, escuchó un sonido rápido en el aire. David se concentró y vio que el hombre corpulento le había lanzado un puño mientras contemplaba. El puñetazo fue contundente y el puño llevaba un viento fuerte y helado, señal de un oponente formidable. Con un ligero movimiento hacia abajo, David evadió el golpe, haciendo que el ataque del hombre corpulento fallara.
A pesar de esto, una leve sonrisa permaneció en los labios de David, cargada de significado, mientras observaba la reacción del hombre corpulento. Niño, ¿crees que todo termina aquí? El hombre corpulento se rió entre dientes y su puño cerrado se abrió de repente. Una tremenda explosión resonó cerca de los oídos de David. En respuesta, la mente de David se activó y su capa de defensa dorada inmediatamente envolvió sus oídos. Esto le permitió ignorar por completo el ataque, mientras que un árbol imponente cercano se hizo añicos debido a la onda de choque. David se tranquilizó y miró al hombre corpulento. Chispas brillaban sobre el puño del hombre, y la explosión anterior había sido causada por la fricción entre el puño y el aire. Esto hizo que David se diera cuenta de que el golpe anterior había sido una finta, mientras que el verdadero propósito era aprovechar la explosión sónica para infligirle un daño grave. Divertido por las tácticas del hombre corpulento, David no pudo evitar reírse. ¿Usar la fricción entre su puño y el aire para ejecutar su habilidad? Parecía que el hombre corpulento había encontrado su rival hoy. Vale la pena señalar que David no solo dominaba la técnica del puño aplastado, sino que también poseía habilidades espaciales. La combinación de los dos fue más que suficiente para dominar al hombre corpulento. ¿Quién se atrevería a jugar juegos de combate cuerpo a cuerpo con él? David sacudió la cabeza con simpatía, dando a entender que el intento del hombre corpulento había fracasado. El hombre corpulento, al ver que David había evadido su ataque, se sorprendió momentáneamente pero rápidamente recuperó la compostura. En Wasteland World, los Spurs del mismo nivel tenían rangos ligeramente más altos que los del mundo post-apocalíptico. Debido a las distintas leyes del Wasteland World, los Spurs que habían cruzado desde el apocalipsis no podían percibir inmediatamente los niveles de los demás. Necesitaban adaptarse a las leyes locales antes de aprovechar plenamente las fortalezas de cada uno. En este ámbito, el principio rector era la matanza, una matanza incesante e interminable. El hombre corpulento era un esper que había renacido a través del derramamiento de sangre en este mundo. Su habilidad de octavo nivel lo convirtió en un esper ofensivo, un nivel formidable similar al esper ofensivo de noveno nivel en el mundo post-apocalíptico. Por la reciente llegada de David al Wasteland World, no podía evaluar completamente la fuerza del hombre corpulento. Sin embargo, el hombre corpulento vio a David como nada más que una hormiga, fácilmente aplastable. No podía comprender por qué Alexander temería a este joven. Sin embargo, ante la idea de obtener el corazón de la raza de los insectos, la emoción del hombre corpulento aumentó. Este tesoro fue suficiente para convertirlo en el gobernante del páramo. Niño, te aconsejo que te arrodilles ante mí obedientemente. De lo contrario, cuando me enoje, ni siquiera dejarás un cadáver completo. El hombre corpulento se sacó una tira de tela blanca de la cintura y la envolvió alrededor de su puño derecho. Hablas demasiado. David se estaba impacientando con sus palabras. Al escuchar la respuesta de David, el hombre corpulento se detuvo por un momento antes de estallar en carcajadas. Ja ja ja. Me gusta tu actitud. No esperaba que fueras alguien que no toleraría ninguna tontería. Como ese es el caso, tendré que enviarte en tu camino. Haciendo un nudo en la tira de tela, el hombre corpulento miró a David y luego rápidamente corrió hacia él. Siente la fuerza de mi puño destructor de montaña. Con un grito enojado, el puño del hombre corpulento se elevó como un meteoro, apuntando al rostro de David. A pesar de su velocidad, David la encontró dolorosamente lenta. Entrecerró los ojos y levantó el puño suavemente. Este puñetazo te enseñará una lección de humildad. La colisión entre el puño de aire aplastado de David y el puño de montaña destrozada del hombre corpulento fue rápida. La onda de choque resultante de su choque hizo que el aire circundante se sintiera como si hubiera sido quemado por intensas llamas. La tira de tela blanca en el puño del hombre corpulento se desintegró en fragmentos en un instante, cayendo al suelo. Al momento siguiente, levantó la cabeza con una mirada de horror en sus ojos. Cuando su puño hizo contacto con el de David, sintió una fuerza inmensa surgir instantáneamente a través de su brazo. Este poder era abrasador y abrumadoramente potente, como si pudiera desgarrar los músculos de su brazo. El intenso dolor era insoportable e intentó retraer el puño, pero un crujiente crujido sonó en sus oídos. Momentáneamente aturdido,
El hombre corpulento se miró el brazo y se dio cuenta de que los huesos debajo de los músculos habían sido destrozados por el puñetazo de David. Los fragmentos de hueso rotos atravesaron su piel y la sangre brotó como una fuente. Miró a David alarmado, como si estuviera contemplando un monstruo. No podía entender cómo su golpe no solo no había logrado dañar a David, sino que también había resultado en que sus propios huesos fueran brutalmente rotos por la tremenda fuerza. ¿Jugando juegos de puños frente a mí? Eres demasiado inexperto. David levantó la cabeza y habló con voz profunda, mirando la expresión de dolor del hombre corpulento. Auge. Otro puñetazo de David golpeó la frente del hombre corpulento. Antes de que pudiera reaccionar, su visión se oscureció. Su cabeza se hizo añicos como una sandía aplastada, completamente borrada por el golpe de David. El aire estaba lleno de salpicaduras de materia cerebral y sangre. Su cuerpo sin vida se desplomó en el suelo, y los fragmentos de la tira de tela blanca que había caído se volvieron rojos por la sangre que goteaba. David retrajo el puño y miró el cadáver del hombre corpulento. Estaba claro que nunca anticipó encontrarse con tal destino. Luego, David volvió su mirada hacia Danny junto a la cabaña cubierta de hierba, con los ojos llenos de desdén. ¿Enfrentas esta basura contra mí como oponente? Debes pensar muy poco de mí. David no mostró moderación al mostrar su desprecio por Danny. Mientras Danny observaba cómo el hombre corpulento era rápidamente derrotado por el único golpe de David, una expresión siniestra cruzó una vez más su rostro. Capítulo 250 Espada de sangre, desperdiciar. Danny maldijo en voz alta al cadáver del hombre corpulento. Luego le lanzó una sonrisa inquietante a David. Parece que hoy tengo que intervenir. En el páramo, no eres rival para mí, dijo Danny, dando un paso adelante. Había entrado en este reino varias veces y entendía sus reglas. Desde su perspectiva, David no tenía ninguna posibilidad aquí, el hombre corpulento no era más que un peón para él. Sin embargo, nunca esperó que David derrotara a ese hombre corpulento tan fácilmente. Ahora Danny tenía que intervenir. Quería mostrarle a David el verdadero alcance de su terror. En la calle, el gordo preguntaba ansiosamente, ¿cómo es? Lo rastreaste. Habían pasado 10 minutos y, si no encontraban pronto el patio, temían que David pudiera estar en peligro. Sally estaba aún más ansiosa. Desde el momento en que David y Danny desaparecieron, la preocupación se había apoderado de ella. Habían pasado 10 minutos y no tenía idea del estado de David. A pesar de su confianza en la fuerza de David, el comportamiento reciente de Danny indicaba que había cambiado significativamente y se había vuelto mucho más fuerte. Todos esperaban ansiosamente a Charles, incluso Little Black y Cola comenzaron a dar vueltas a su alrededor. Después de un rato, Charles abrió repentinamente los ojos y descendió lentamente al suelo. ¿Obtuviste algún resultado? ¿Encontraste el patio? Sally dio un paso adelante y preguntó primero. Al recordar las imágenes que había trazado en su mente, Charles asintió mientras se secaba el sudor de la frente. Ese lugar parece bastante aterrador. Vi una puerta de madera allí y sentí la presencia del capitán detrás de ella. Intenté abrirla, pero una poderosa energía malévola me impidió acercarme. Al escuchar las palabras de Charles, Fatso asintió con la cabeza. Sabía que Charles tenía razón, el patio era realmente sospechoso, y Danny había llevado a David allí. No deberíamos perder el tiempo. Tenemos que darnos prisa para llegar allí. Ese debería ser el mundo baldío que mencionó ese tipo. Después de que Fatso habló, todos asintieron gravemente. Aunque ninguno de ellos había experimentado el mundo baldío, las descripciones de Danny y Charles ya les habían transmitido su terrible naturaleza. Sígueme. He memorizado la ruta para llegar allí. Dicho esto, Charles se giró y los condujo de regreso al garaje, donde subieron a 2 vehículos blindados. Todos subieron a bordo y siguieron a Charles mientras se dirigían hacia el patio. Duane tuvo una expresión seria durante todo el viaje. Sabía que el secreto detrás de la segunda luz roja, que lo había preocupado durante días, estaba a punto de ser desvelado. David observó cómo Danny se acercaba lentamente a él y lo miraba a los ojos con calma. En ese momento, un charco de líquido negro apareció de repente en la palma de Danny, fluyendo y expandiéndose hasta convertirse en una espada larga.
Dany agitó casualmente la espada un par de veces antes de apuntar con la punta a David. La hoja, formada a partir de sangre congelada, pulsaba constantemente con sangre en movimiento, emitiendo una presencia espeluznante. A diferencia de la sangre normal, esta sangre parecía contener un poder especial, evocando una sensación escalofriante y un indicio del olor a muerte. En ese momento, un zombi esquelético de alto nivel los observaba desde la distancia, escondido detrás de una gran roca. Los ojos de Dany brillaron con una luz fría. Con un movimiento rápido, blandió la espada hecha de sangre, enviando una hoja afilada de energía sanguínea volando hacia el zombi. Los ojos de la criatura esquelética se abrieron en estado de shock, como si hubiera visto algo inimaginablemente aterrador. Intentó huir, pero la energía sanguínea se movía demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó al zombi y partió su cuerpo por la mitad. La criatura cayó al suelo. ¿Qué tal esto? ¿Podrás resistir mi golpe? Dany acarició la empuñadura de la espada, la sangre se arrastró por toda su palma como un enjambre de hormigas. David se apoyó contra el zombi esquelético dividido en dos y se dio cuenta de que Dany estaba tratando de afirmar su dominio. Reconoció que el golpe de Dany fue poderoso, pero en lugar de confiar únicamente en su propia espada, David una vez más entró su mente y convocó las 4 espadas voladoras. Después de la batalla anterior, gradualmente se volvió más competente en la coordinación con estas 4 espadas. Al ver a David convocar las espadas voladoras una vez más, Dany se rió levemente. La sangre en la hoja de la espada inmediatamente comenzó a hervir como si fuera un caldero, e incluso las gotas de sangre que salpicaban quemaban agujeros en el suelo, emitiendo humo blanco. Déjame decirte que esta habilidad la aprendió de un espadachín zombie en el mundo baldío, dijo Dany. Pero era demasiado débil. ¿Cómo pude dejar que una habilidad tan poderosa se desperdiciara en sus manos? Desafortunadamente, tuve que eliminarla. Con una sonrisa, la expresión de Dany de repente se volvió feroz. ¿Y a ti? ¿Te enviaré al infierno también? Con eso, Dany agarró el mango de la espada y se abalanzó hacia David como una ráfaga de viento. Arco iris, ataca. David ordenó con calma a Rainbow. Con un suave temblor, Rainbow disparó hacia Dany con un boss, chocando con la espada de sangre de Dany, creando sonidos nítidos. Cada movimiento de Dany fue cruel. Cortó continuamente a Rainbow, y la sangre abrasadora en su espada puso a Rainbow en desventaja. Otro sonido agudo siguió cuando Dany dio un poderoso golpe, enviando a Rainbow al suelo. Al ver esto, David rápidamente controló sus pensamientos y convocó a Rainbow a su lado. Una vez que regresó, Rainbow emitió un temblor, como si estuviera asustada por el ataque anterior de Dany. Las otras 3 espadas voladoras, al presenciar la reacción de Rainbow, se pusieron ansiosas e inquietas. Sin dudarlo, David ordenó a las 3 espadas voladoras que atacaran a Dany juntas. También empuñó la espada del espacio y se unió a la batalla. Hay que decir que Dany se había vuelto más fuerte desde que invocó la espada de sangre. Incluso podía defenderse de las 3 espadas voladoras sin perder la calma. Después de todo, esta era solo la segunda vez que David controlaba las espadas voladoras en la batalla. Si bien su sinergia había mejorado, él aún no había desatado completamente todo el poder de las espadas voladoras. No obstante, David no confió únicamente en las espadas voladoras. Al igual que con el hombre corpulento de antes, las espadas voladoras eran solo una distracción. David sabía que para derrotar a Dany tenía que confiar en su propia fuerza. La espada del espacio brilló con una luz fría cuando, tras una ola de ataques de las 3 espadas voladoras, David se acercó rápidamente, empujando la espada hacia el pecho de Dany. Dany, que estaba profundamente involucrado en el choque con las espadas voladoras, vislumbró la figura de David en su visión periférica e instintivamente dio un paso atrás. Sin embargo, al mismo tiempo, una leve e imperceptible sonrisa se curvó en la comisura de los labios de David.